Los comienzos de la civilización helena se remontan al Neolítico, cuando los habitantes de la región abandonan el nomadismo y establecen los asentamientos permanentes sostenidos mediante la práctica de las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras. A partir de entonces se desarrollan las primeras comunidades organizadas, como la de Nea Nicomedia, que a partir del año 6200 a.C. fabrica una cerámica sencilla en formas y colores, y unas diminutas estatuillas de arcilla que representan a divinidades relacionadas con las cosechas y la fertilidad. La de Sesclo edifica viviendas rectangulares y murallas defensivas con materiales duraderos como el adobe y la piedra. Elabora una cerámica decorada con figuras geométricas sencillas en distintas tonalidades y estatuillas de mujeres embarazadas o con niños entre los brazos que simbolizan la maternidad, así como las culturas de Starcevo, Dimini y Lerna, que aportan elementos como la cerámica bicroma decorada con cuernos y espirales, el arco y la bóveda arquitectónica, y los primeros indicios de un sistema político de corte monárquico que asegura la estabilidad social. Para el periodo conocido como protohistoria, se desarrollan las civilizaciones prehelénicas o egeas, llamadas así por ubicarse en las inmediaciones del mar Egeo. Estas son la Cicládica, que se establece entre los cuerpos rocosos que forman parte de las islas Cícladas, la Minoica, que florece en el entorno de la gran isla de Creta, y la Micénica, que tiene lugar en el territorio continental de la península del Peloponeso. La Cicládica inicia su desarrollo en torno al año 3300 a.C., y gracias a su posición geográfica, sirve de puente natural entre los continentes asiático y europeo, de los que recibe grandes influencias culturales. La fertilidad del suelo le permite a sus habitantes cultivar productos agrícolas como la cebada, el trigo y la vid, y dedicarse a la crianza de animales domésticos como las ovejas, las cabras y los cerdos, al mismo tiempo que extraen de la tierra distintos tipos de rocas y metales como el oro, la plata y el cobre, que la llevan a desarrollar los primeros procesos mineros y metalúrgicos de la región, y a fabricar objetos sencillos y funcionales como las armas, herramientas, adornos, piezas de joyería y diversos artículos para fines ceremoniales, logrando avanzar hacia la primera etapa de la Edad de los Metales o Edad del Cobre. Trabaja magistralmente con el mármol blanco para producir una variedad muy amplia de objetos de adorno y uso cotidiano, que son muy estéticos y duraderos, una escultura consistente en figurillas de ídolos y rostros muy característicos y apreciados por toda la región, y una cerámica con pocos adornos y colores que comprende figuras y recipientes destinados para las funciones domésticas y las ofrendas rituales. La cultura minoica aparece por el año 3100 a.C. en la isla de Creta, razón por la cual se le conoce también como cultura cretense. Se dedica a la cosecha de la tríada mediterránea, compuesta por el cultivo del trigo, el olivo y la vid, así como la ganadería, la pesca, la explotación de sus recursos forestales y la producción de las industrias textil, alfarera y orfebre. Su cerámica inicial consiste en piezas con formas y diseños sencillos, utilizadas para las funciones domésticas y las ceremonias rituales, y posteriormente introducen el torno de alfarería, con el que fabrican piezas de mejor calidad, con una mayor variedad de colores y diseños más vistosos, que incluyen elementos como las figuras geométricas, las plantas y los animales. Trabajan con una gran variedad de rocas y minerales, tanto de origen nativo como foráneo, y cerca del año 2500 a.C. descubren que de la mezcla del cobre con el estaño se produce el bronce, elemento con el que comienzan a fabricar sus armas y herramientas, y les permite ingresar a la segunda etapa de la Edad de los Metales o Edad del Bronce. Las actividades económicas y comerciales les abren las puertas a los elementos culturales de la Grecia continental, el Asia Menor y Egipto, con lo que estructuran una sociedad estable que incrementa su población y da lugar a la formación de las primeras ciudades de medianas dimensiones, como las de Festos, Mirtos y Nosos.
En todas ellas levantan palacios con un aspecto laberíntico, desde los cuales se organizan las actividades económicas, políticas y religiosas, al mismo tiempo que se convierten en importantes centros de reunión artística e intelectual. Se estructura una pirámide social en cuya cúspide se encuentra la figura de un rey que sustenta la autoridad política y se encarga de gobernar, una nobleza conformada por funcionarios de alto linaje y prestigio que gozan de gran influencia económica, política y social, y una aristocracia poseedora de tierras y riquezas que controla los estratos inferiores, que incluyen a los militares y sacerdotes, a los comerciantes y mercaderes, a los artesanos, los campesinos y los esclavos. Fabrican una cerámica policroma conocida como cerámica de Camarés, consistente en decoraciones más detalladas y en una mayor variedad de colores, en donde predominan los diseños florales y marinos como los peces, los nautilos y los pulpos. La pintura es vistosa y colorida y adorna el interior de los templos y palacios con escenas de la vida cotidiana, las actividades deportivas y culturales y la flora y fauna locales, siendo algunas de las más famosas las del fresco de la Taurocatapsia, las damas de azul y los delfines. Desarrollan distintos tipos de escrituras como la jeroglífica cretense, formada por un sistema silábico de 96 signos que sirve para registrar los movimientos administrativos del palacio, y otra conocida como lineal A, compuesta por 90 silabogramas y varios signos de cifras, con la que les es posible expresar su idioma. En tanto que la religión se practica en habitaciones privadas ubicadas al interior de los palacios, y se basa en la adoración de la gran diosa madre, representada en estatuillas como una deidad femenina con una serpiente en cada mano, así como en el principio masculino encarnado por la figura del toro y personificado en los vasos rituales que asemejan su forma llamados ritones. La erupción del volcán de la isla de Tera destruye sus puertos y su flota naval, además de arruinar las tierras de las que dependen sus actividades agrícolas y ganaderas, produciendo severas hambrunas y epidemias que reducen a su población y la dejan desprotegida ante las invasiones extranjeras, como la micénica, que entre los años 1500 y 1400 a.C. termina por colapsar su civilización. La cultura micénica se comienza a desarrollar dentro del territorio continental en torno al año 1600 a.C. y alcanza su máximo esplendor entre el 1450 y el 1250 a.C., cuando extiende sus dominios sobre la isla de Creta, las Cícladas y las costas del Asia Menor. Reconstruyen los palacios minoicos para hacerlos funcionales y poder utilizarlos como centros administrativos, para lo cual les agregan murallas defensivas y una gran sala con columnas conocida como megarón, desde la cual reciben a los invitados, celebran banquetes rituales y organizan fiestas y consejos de guerra. Desde estos palacios articulan a su sociedad, la cual queda dividida en dos grupos principales, uno ligado al poder que ejerce el gobierno y controla al pueblo, y que se compone por el rey o wanax, los jefes militares o labayetas, los mandatarios locales o basileus y los sacerdotes, y otro conocido como demos, que comprende al resto de la población, como los comerciantes y los artesanos, los agricultores, ganaderos y mercaderes, y en última instancia los esclavos, la servidumbre y las mujeres. Sustentan su economía en base a la práctica de la agricultura, la ganadería y la pesca, además de lo producido por sus industrias textil, orfebre y alfarera, cuyos artículos son ampliamente difundidos entre los pueblos vecinos a través del comercio. Su cerámica retoma elementos de la minoica como los motivos florales, marinos y geométricos, y posteriormente avanza hacia un estilo propio que reproduce escenarios alusivos a la caza, la guerra y las procesiones religiosas. Sus orfebres se especializan en la fabricación de artículos de metal repujado como la famosa máscara de Agamenón, así como en numerosos artículos de uso doméstico, joyería y ornato, que frecuentemente decoran con la incrustación de otro tipo de metales y piedras preciosas.
en tanto que su arquitectura adopta dimensiones monumentales y recibe el nombre de Ciclópea, al considerarse que solamente los cíclopes contarían con la fuerza suficiente para levantar los muros formados por grandes y pesados bloques de piedra, tal y como se observa en el caso de la famosa Puerta de los Leones, ubicada en la entrada principal de la ciudadela de Micenas. Desarrollan la escritura lineal B para preservar la memoria administrativa de los palacios, como son los inventarios de la compra y venta de mercancías, los listados de trabajadores y los salarios, y la cual desciende directamente de la lineal A de los minoicos. Hacia el año 1200 a.C., comienzan a sufrir las invasiones de los pueblos del mar, quienes incendian y destruyen sus principales ciudades y colapsan su sistema administrativo, su comercio y sus comunicaciones, sumiendo a la región en un periodo de aparente decadencia económica y cultural, que se conoce como el medioevo helénico o la Edad Oscura. Esta se prolonga por un tiempo de casi 400 años, durante los cuales se presentan incursiones de pueblos extranjeros como los dorios, los jonios, los eolios y los arcadios, quienes introducen elementos culturales como los dialectos, la incineración de los muertos, la adoración de nuevas divinidades religiosas y el trabajo en hierro, material con el que fabrican sus nuevas armas y herramientas, y mediante el cual avanzan hacia esta tercera y última etapa de la edad de los metales. La unificación de las costumbres y creencias religiosas estabilizan la economía y la sociedad y permiten un nuevo incremento en la población, que se traduce en la formación de las primeras ciudades-estado, compuestas por un centro urbano principal que alberga a la ciudadela y a los principales edificios administrativos, y alrededor de los cuales se ubican los campos de cultivo propiedad de los ciudadanos libres, organizadas a manera de unidades básicas de producción y consumo conocidas como oikos. Esto modifica la pirámide social, que se comienza a organizar en los grupos de los aristócratas y de los hombres libres, así como en un tercer conjunto que incluye a los esclavos y los siervos. Los basileus desplazan a los wanacs como los herederos del poder político, económico y militar, el cual ejercen a través de un sistema de gobierno de corte monárquico que comparten con la clase de los aristoi, considerados como los más capaces para gobernar en función de la moralidad y las virtudes que poseen, en tanto que los campesinos, jornaleros, artesanos y comerciantes se encargan de producir la riqueza que la ciudad necesita para funcionar, y los esclavos y siervos se ocupan de las tareas más pesadas y difíciles, sin recibir por ello más que protección y alimento. La cerámica de este periodo incluye estilos como el submicénico, caracterizado por presentar una fuerte influencia micénica, como las líneas y las figuras simples pintadas sobre fondos claros, el protogeométrico, distinguido por agregar diseños como las bandas onduladas y algunas formas geométricas sencillas como las grecas, los círculos y los cuadrados, y el geométrico, consistente en formas complejas como los triángulos, los rombos y las esvásticas, además de agregar figuras humanas y de animales para representar escenas de cacerías, combates y otro tipo de acontecimientos importantes. La escultura se limita a la fabricación de figurillas humanas y de animales de terracota con decoraciones que representan sus ropas, articulaciones y armas, mientras que la arquitectura se transforma con la construcción de los primeros templos que incorporan elementos como las ábsides, los tejados a dos aguas y las columnas en hileras. Hacia el año 776 a.C. se celebran los primeros Juegos Olímpicos de la historia en la ciudad de Olimpia, lugar a donde viajan los representantes de las distintas ciudades para participar en las competencias atléticas que se organizan con motivos religiosos y sociales. Este acontecimiento determina la finalización de la Edad Oscura y el inicio del período arcaico, que se extiende hasta el año 490 a.C., y durante el cual se terminan de conformar los principales rasgos de la civilización griega. El apogeo comercial impulsa la migración de ciudadanos griegos hacia el exterior,
colonizando las costas del mar Egeo y Mediterráneo, y accediendo a elementos culturales como a los tintes color púrpura y al alfabeto fenicio, en el que cada signo representa una letra y no una sílaba, y del cual se derivan alfabetos regionales como el ático antiguo, el eubeo y el corintio. La cerámica se expresa en los estilos geométrico, proveniente de la Edad Oscura, y caracterizado por los diseños con líneas, figuras geométricas y adornos sencillos, el orientalizante, que introduce elementos ideológicos provenientes del Asia Menor y Mesopotamia, como los animales fantásticos, y el arcaico, que destaca por el perfeccionamiento en el acabado de las escenas heroicas, que se pintan en color negro sobre fondos rojos y posteriormente en color rojo sobre fondos negros. La escultura pasa de las pequeñas estatuillas ceremoniales a las grandes figuras destinadas para la decoración de los templos, como las kouroi y las korai, distinguidas por su apariencia de rigidez corporal y por la composición geométrica de su cuerpo. El trabajo en metal incluye piezas como los grandes calderos y los trípodes de bronce, además de las primeras monedas locales, la joyería y las armas y láminas grabadas con metopas y diversas escenas de la vida cotidiana. Aparecen los primeros poetas épicos de la historia, como Homero y Hesíodo, quienes se encargan de difundir las grandes gestas de los héroes, entrelazándolas con relatos mitológicos y religiosos, y los poetas líricos como Anacreonte, Simónides de Ceos y Safo de Lesbos, que transmiten la tradición mística y heroica de la Grecia antigua por medio de sus propios sentimientos e imaginación. Se desarrollan también las primeras corrientes de pensamiento, como la proveniente de la ciudad de Mileto, en donde pensadores como Tales, Anaximandro y Anaxímenes se dan a la tarea de buscar la verdad a partir de la explicación de los fenómenos naturales, así como de encontrar al elemento primordial del cual estarían constituidas todas las cosas. Posteriormente aparecen Pitágoras, Parménides y Heráclito, que intentan explicar la naturaleza del universo y el origen del conocimiento mediante el uso de la razón, los principios matemáticos y el carácter cambiante de la realidad. Los núcleos urbanos de las ciudades-estado se unifican con sus zonas rurales para formar complejos poblacionales de mayores dimensiones, conocidos como polis, cada una de las cuales se convierte en un territorio independiente con su propio gobierno, ejército y capacidad comercial. Los aristoi desplazan a los basileos como los poseedores del poder económico, político y social, gobernando en función de sus intereses particulares y sustituyendo el sistema de gobierno monárquico por el aristocrático. Los campesinos adquieren un alto nivel de influencia política, pues participan como soldados en la defensa de las polis, mientras que los comerciantes consiguen prestigio y poder económico al capitalizar los excedentes de las mercancías almacenadas. Ambos grupos se enfrentan a los aristoi y reclaman su derecho a formar parte de la administración pública, dando lugar a un nuevo sistema de gobierno conocido como oligarquía. Un ejemplo claro de este sistema de gobierno se observa en Esparta, en donde el poder se sustenta en una élite de guerreros encabezada por la figura de dos reyes hereditarios que ejercen el papel de jefes del ejército, una asamblea encargada de elegir gobernantes y promover leyes, un consejo que examina y aprueba las leyes promovidas por la asamblea, y un conjunto de magistrados que controlan el poder de los reyes, presiden las reuniones de la asamblea y manejan los impuestos, la educación y la política exterior. Aparece también una forma de gobierno conocida como tiranía, en donde una sola persona accede al gobierno por la fuerza y ejerce el poder absoluto por encima de cualquier institución, valiéndose de mecanismos capaces de reprimir cualquier tipo de oposición en su contra. Este es el caso de personajes como Polícrates en la ciudad de Samos, de Ligdamis en la ciudad de Naxos y de Pisístrato e Hipías en Atenas. Hacia el año 510 a.C. se produce la expulsión del tirano Hipías y de los Pisístrátidas de la ciudad de Atenas,
y se instaura el primer sistema democrático de la historia, el cual es adoptado por la gran mayoría de las ciudades. Instaurado por Solón y reformado por Clístenes, este nuevo sistema se conforma por una asamblea que tiene la tarea de ejercer el poder, legislar y elegir funcionarios, un consejo de 500 ciudadanos libres que legitima las propuestas de la asamblea y formula leyes, un grupo de magistrados o arcontes que se encargan de la administración civil, la jurisdicción pública y las cuestiones religiosas, y varios estrategas o generales que comandan a las tropas del ejército durante las campañas militares. La implementación de la democracia ateniense representa la finalización del período arcaico y el comienzo del período clásico, que se extiende hasta el año 338 a.C. y que se caracteriza por tratarse del tiempo de la consolidación y el florecimiento del mundo griego. Durante este tiempo se concreta el predominio de los estados rivales de Atenas y Esparta, con quienes se alinean la mayor parte de las ciudades libres y se forman dos grandes grupos que se confrontan en el terreno político e ideológico, pero no en el militar. En este contexto se presentan una serie de conflictos bélicos que enfrentan a las ciudades griegas con el enorme imperio aqueménida de Persia, que busca extender sus dominios territoriales hacia más allá del Mediterráneo y que se conocen en su conjunto como las guerras médicas. Durante la primera de estas guerras, ocurrida entre los años 492 y 490 a.C., Atenas y sus aliados son invadidos por las tropas del rey Darío I, como castigo por haber participado en la revuelta jónica, mediante la cual algunas ciudades griegas pretendían escapar de su control. A pesar de la desventaja numérica, los atenienses resultan vencedores, tras derrotar a los persas en la batalla de Maratón del año 490 a.C., gracias a la pericia estratégica del general Milcíades. Inmediatamente después los atenienses establecen un convenio de defensa mutua con los espartanos y sus aliados, y crean la Liga Panhelénica para protegerse militarmente en caso de que se presente una segunda invasión persa. Esta tiene lugar entre los años 480 y 479 a.C., cuando Jerjes I emprende una nueva campaña militar sobre las ciudades griegas. Durante ella se presenta la llamada Batalla de las Termópilas, en donde 300 soldados espartanos, comandados por el general Leónidas, ofrecen una heroica resistencia frente a los persas para dar tiempo a que se reúnan las tropas aliadas. El conflicto termina con las victorias griegas en las batallas de Salamina, Platea y Micala, y la consiguiente expulsión de los invasores de su territorio. Atenas y Esparta deciden terminar su alianza y formar cada una de ellas su propio bloque militar, siendo la Liga de Delos la que queda bajo el control de Atenas y la Liga del Peloponeso la que se sitúa bajo el mandato de Esparta. En este contexto inicia la Tercera Guerra Médica, cuando Artajerjes I ataca las ciudades griegas contando con la ayuda del traidor ateniense Temístocles. Tras ser derrotados en varias ocasiones, como en la batalla del río Eurimidonte, por obra del general Simón, los persas se ven obligados a firmar un tratado conocido como la Paz de Calias, en donde se comprometen a no volver a agredir nunca más a los griegos. Aparece entonces la figura del político y orador Pericles, quien habiendo llegado al poder en Atenas, comienza un periodo de bonanza económica, artística e intelectual, que se conoce como el Siglo de Oro de Pericles. Durante este tiempo se inicia un proceso de reconstrucción y embellecimiento de las ciudades, y se tiene a la arquitectura y a la escultura como sus principales vertederos de talento. Resaltan las obras de escultores como Mirón, Policleto, Praxíteles y Calímaco, quienes realizan obras maestras como el Discóbolo, el Doríforo y la Venus de Nido, aunque las obras más importantes se le atribuyen al legendario Fidias, autor de las majestuosas estatuas de la diosa Atenea Partenos y de Zeus en el templo de Olimpia, considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Se destaca también la maestría alcanzada en la confección de columnas esculpidas, conocidas como cariátides, así como en el tallado de altorrelieves y bajorrelieves que se utilizan para adornar los frisos de los templos y los palacios. Las obras arquitectónicas alcanzan dimensiones monumentales y se consideran como las más bellas de la historia griega, destacando construcciones como el Partenón, el Telesterión y el Erecteión, así como el templo de Apolo en Figalia y el de Zeus en Olimpia. La cerámica adopta definitivamente el estilo de figuras rojas sobre fondo negro, y posteriormente uno más moderno de figuras policromas sobre fondos blancos que manejan temáticas como las batallas históricas, los seres mitológicos, las escenas de la vida cotidiana y la naturaleza. La literatura continúa produciendo poetas líricos como Genófanes y Píndaro, pero se suman exponentes de nuevos géneros como los dramaturgos Eurípides, Sófocles y Esquilo, y comediógrafos como Aristófanes y Antífanes. También florecen disciplinas como la geografía y la historia, a través de la presencia de personajes como Hecateo de Mileto, Heródoto de Halicarnaso, Tucídides y Jenofonte, quienes se dan a la tarea de describir los acontecimientos y los lugares mediante la utilización de fuentes de información primarias que incluyen en muchas ocasiones sus propias vivencias personales. En tanto que la filosofía complementa las ideas provenientes del periodo arcaico, y surgen grupos de pensadores como los pluralistas, quienes argumentan que las cosas no están formadas por un solo elemento, sino por varios, los atomistas, que proponen la existencia del átomo y le confieren el tratarse de la única partícula elemental del universo, los sofistas, que ubican al hombre como el centro del estudio filosófico y a partir del cual se debe desarrollar el conocimiento, y los filósofos clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes ponderan la importancia de la moral y las virtudes en los hombres para poder alcanzar la justicia y la felicidad, y postulan diferentes mecanismos para explicar la forma en la que están constituidas las cosas y en la que se debe adquirir el conocimiento. Algunos de estos personajes se convierten también en los pioneros de algunas de las disciplinas científicas antiguas, como la biología, la astronomía, la medicina y la botánica, y terminan de definir las diferencias existentes entre la filosofía y la ciencia. El panteón griego alcanza su forma moderna, conformándose por 12 dioses que habitan el monte Olimpo, bajo la tutela de Zeus. 10 de estos dioses son considerados como permanentes y se incluyen siempre dentro de la lista principal, mientras que 2 más son de naturaleza variable y se eligen de entre una lista de dioses menores. Para el año 431 a.C. se presenta la Guerra del Peloponeso, conflicto bélico que enfrenta a Atenas y sus aliados de la Liga de Delos en contra de Esparta y sus aliados de la Liga del Peloponeso, para hacer prevalecer su hegemonía dentro de la región. Se desarrolla en un conjunto de 3 etapas. La primera de ellas se conoce como la Guerra Arquidámica, durante la cual se produce una epidemia de fiebre tifoidea que arrebata la vida a una tercera parte de la población ateniense, incluyendo la de su dirigente Pericles. La segunda etapa es la Paz de Nicias, periodo intermedio en el que se firma una tregua de 50 años para garantizar la paz y la estabilidad de la región, aunque apenas 3 años después los firmantes terminan el convenio y se vuelven a enfrentar militarmente en la batalla de Mantinea, mientras que la tercera se conoce como la Guerra de Célica, en donde el imperio persa interviene proporcionándole recursos económicos y materiales a Esparta para que derrote a Atenas, ocasionando la rendición definitiva ateniense y la finalización del conflicto durante el año 404 a.C. Inmediatamente después Esparta le impone a Atenas un gobierno oligárquico compuesto por 30 magistrados que gobiernan a manera de tiranos, pues eliminan sus órganos democráticos y establecen un régimen de terror enfocado en la predilección de los más ricos por encima del resto del pueblo.
Las siguientes décadas transcurren en medio de conflictos y tensiones regionales que provocan carestías, disgregación social y crisis económicas, momento que es aprovechado por el rey de Macedonia, Filipo II, para promover la idea de reunir a todas las ciudades griegas bajo una sola nación y dentro de una misma liga helénica. El orador Demóstenes emite unos discursos conocidos como las Filípicas, en donde advierte sobre los peligros que conlleva el someterse a una nación extranjera, y se forma una alianza entre varias ciudades y Atenas para contener la injerencia. Los macedónicos inician una intervención a gran escala para someter a las ciudades sublevadas por la fuerza y finalmente derrotan a Atenas y sus aliados en la batalla de Queronea del año 338 a.C., acontecimiento que determina la finalización del período clásico y el inicio del macedonio, de tan solo 15 años de duración. Durante esta etapa las poleis griegas pierden su independencia y son anexadas por Filipo al Imperio Macedónico, a través de un tratado de paz conocido como la Liga de Corinto, cuya verdadera finalidad es la de iniciar una guerra en contra del Imperio persa para recuperar algunas ciudades arrebatadas en el Asia Menor. Poco antes de iniciar la campaña, Filipo fallece y su trono pasa a manos de su hijo Alejandro III, quien adopta el sobrenombre de Alejandro Magno y pasa los primeros años de su reinado imponiendo su autoridad sobre las ciudades griegas y preparando la invasión contra los persas. Esta comienza durante el año 334 a.C., tiempo a través del cual realiza una meteórica serie de campañas militares por la península de Anatolia, el Oriente Medio, el norte de África, el Oriente Próximo, el Asia Central y la India, logrando hacerse con una extensión territorial de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Conforme conquista las tierras se difunden por ellas tanto la lengua como las ideas y las costumbres macedónicas y griegas, que se fusionan con las culturas locales y dan lugar al proceso de asimilación y apropiación cultural de la helenización. El 10 de junio del año 323 a.C., Alejandro fallece en la ciudad de Babilonia, poco antes de cumplir los 33 años de edad, acontecimiento que consuma la finalización del breve período macedonio y el inicio del helenístico, que habrá de extenderse por el tiempo hasta el año 30 a.C. Al inicio de este periodo, los generales de Alejandro dividen el imperio en reinos y establecen sus propias dinastías para gobernarlos. Antípatro es nombrado regente supremo y conserva el poder en los territorios de Grecia y Macedonia. Ptolomeo instaura la dinastía Lágida para dirigir Egipto, Libia y Palestina. Lisímaco ejerce su soberanía sobre la pequeña región de Tracia. Antígono funda la dinastía Antigónida para gobernar el Asia Menor hasta los límites con Siria, mientras que Seleuco establece la dinastía Seleucida para controlar el resto del territorio, incluyendo Mesopotamia y Persia. La cultura continúa retroalimentándose con las influencias orientales y se enriquecen tanto sus modelos políticos como sus dialectos, sus creencias religiosas y sus expresiones artísticas, apareciendo escultores que buscan alcanzar la perfección y el realismo en sus personajes, y conciben obras maestras como la Venus de Milo, la Victoria alada, la Conte y sus hijos y el Toro Farnesio, tallados magistralmente sobre bloques únicos de mármol. Se concibe también la majestuosa estatua del Coloso de Rodas, elaborada en bronce por el escultor Cares de Lindos, para celebrar la victoria del ejército rodio sobre el rey Demetrio Poliorcetes y considerada como una de las 7 maravillas de la antigüedad. La escultura menor destaca por la maestría alcanzada en la confección de estatuillas de bronce y terracota de estilo realista, que representan por igual a seres humanos que a animales domésticos y a deidades ataviadas con vestimentas típicas de la región, y que son ampliamente difundidas por todas las regiones a través del comercio.
La orfebrería alcanza su máximo esplendor al incorporar los materiales obtenidos de los pueblos vecinos, produciendo lujosas piezas bellamente talladas, repujadas y laminadas en oro, plata y bronce, que incluyen temas como los dioses, las plantas, los animales y las escenas de la vida cotidiana. La cerámica ingresa en un periodo de diversificación de estilos, que incluye el de formas con relieve y adornos de aspecto tridimensional, el de figuras multicolores que se pintan sobre fondos negros, y el de figuras policromadas pintadas sobre fondos rosas o naranjas de tonalidad pastel, que reproduce a personajes mayoritariamente relacionados con las ceremonias nupciales. Se desarrolla el trabajo en vidrio y piedras de cristal, que incluye camafeos con retratos de personajes ilustres engarzados en oro, figuras grabadas en pequeños óvalos de piedras semipreciosas como la coralina, el jade y el ónix, recipientes como jarrones, platos y cuencos, tanto de vidrio opaco como incrustado con hilos de colores, y frascos con decorados multicolores utilizados para el resguardo de sustancias cosméticas, ungüentos medicinales y perfumes. Aparecen también los mosaicos, formados por diminutos fragmentos de piedra y vidrio, que reproducen escenas de los usos y costumbres de la vida cotidiana, los animales domésticos y los personajes de origen mitológico y divino, así como los paisajes que reproducen la flora y la fauna de la época, las actividades productivas y la celebración de reuniones entre funcionarios y diplomáticos extranjeros y locales. La filosofía desarrolla doctrinas y corrientes de pensamiento como la escuela megárica, el platonismo, la escuela peripatética, el epicureísmo, el cinismo, el escepticismo y el estoicismo, que buscan en todo momento alcanzar el conocimiento, la felicidad y el bienestar individual a través de la razón, la observación y la experiencia, el estudio del alma y el conocimiento de los elementos de la naturaleza. Mientras que la ciencia se especializa en sus distintas disciplinas y tiene a la ciudad de Alejandría como el punto neuronal de su desarrollo intelectual, gracias al papel que desempeñan tanto su museo como su famosa biblioteca, que según los expertos habría contado con más de medio millón de volúmenes de todas las temáticas. Se conocen eruditos como el filósofo y botánico Teofrasto, los astrónomos, geógrafos y matemáticos Hiparco de Nicea y Eratóstenes, el matemático, ingeniero y físico Arquímedes, el geómetra y matemático Euclides, y el astrónomo y matemático Aristarco de Samos, postulador del primer modelo heliocéntrico de la historia. A pesar del esplendor artístico y cultural, se presenta un desgaste de las estructuras sociopolíticas y económicas en todas las regiones controladas por las dinastías, lo que permite que el Imperio romano se posesione progresivamente de ellas a través de distintas campañas militares, que culminan el día 2 de septiembre del año 31 a.C., cuando el emperador César Augusto se apodera de Egipto y el Oriente Medio, al derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en la famosa batalla de Actium, acontecimiento con el que se marca el final definitivo del helenismo y de la historia de la Grecia antigua.